siguen sin decir nada del regreso, ¿verdad? ¿O ustedes saben algo? No, yo de golpe dejé de escuchar noticias de eso, profe. Sí, así fue. Sí, yo Es, tampoco he escuchado nada, profe. es que el otro día ya comenzaron los exámenes de titulación presenciales. Habían sido todos hasta la semana pasada en línea, pero ya el último, o creo que los últimos fueron algunos ya presenciales, entonces, pues no sé si ya tengan intención de regresar y que esa sea una señal, pero sí, se me hace raro que el examen lo hayan hecho presencial, pero que todavía no hayan hecho ni siquiera un anuncio para las clases. Pero pues yo pensaría que se aplica exactamente la misma lógica en los dos, pero no, ya fueron presenciales algunos exámenes. Entonces ojalá ya próximamente de la noticia. Mm, Estoy esperando un poco para que lleguen los demás, pero bueno, igual no es complicado lo que vamos a hacer ahorita. Ya les había comentado en la clase anterior que íbamos a hacer algunas interfaces con el microprocesador. Entonces, en esta clase vamos a hacer una conexión al exterior del micro para poder mandar información. Ya sabemos que la manera típica, tradicional para saber que se está mandando información es conectar pues un conjunto de LEDs. Con esos LEDs ya se sabe, por ejemplo, si mandamos eh, un cierto dato, un cierto número o una cierta secuencia, pues esperamos ver esa secuencia en los LEDs y así sabemos que está funcionando nuestro programa, que es pues como el hola mundo de Arduino o de cualquier lenguaje, pero sobre todo de Arduino, porque en Arduino el hola mundo pues, es un LED parpadeando. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Faltaría después de esto hacer otra interfaz, pero ahora con una memoria, pero antes de ver eso vamos a ver al menos una clase para ver lo de las conexiones de memorias, la organización de memoria. Un poco distinta a lo que vimos al inicio de lo de las jerarquías de memoria, de lo de la caché, la RAM, el disco duro, la, la nube, etcétera. Sería diferente a eso, sería más bien cómo conectar memoria a un procesador o algún dispositivo programable y cómo distribuir esa memoria y mediante bloques de cierta capacidad, crear bloques de mayor capacidad, ya sea en datos o en el tamaño del dato. Pero bueno, solo vamos a ver ya a partir de la siguiente clase. Hoy vamos a ver lo de la interfaz de entrada y salida. Bueno, esta sería solo de salida. Voy a compartir la pantalla de el EMU 8086. Listo. Y vamos a hacer un programa para mandar la información al exterior del micro. Entonces le ponemos el nombre. Bueno, podemos poner salida de datos. Podemos poner secuenciales. Pero pues pueden ser datos cualquiera. Bueno, ponemos la dirección base. Sabemos que hemos estado utilizando esa. Porque bueno, no tiene sentido usar una diferente en cada programa porque pues no aportaría nada. Entonces usamos siempre la 100 y a partir de ahí quedaría todo nuestro programa. Ya hemos visto en la pantalla de simulación cómo, por ejemplo, el primer dato queda en la dirección 102, 105, no sé, 106.
porque comprobando que se fue a partir de la 100, donde se empezó a colocar toda la información que estamos poniendo. Bueno, en el espacio de datos no voy a poner nada. Podría poner, como voy a mandar una secuencia, podría poner una variable que se vaya cambiando conforme cambia la secuencia, pero lo voy a hacer directamente con los registros. Bueno, a ver, primero vamos a inicializar los registros. Voy a inicializar AX, que es el que voy a usar para mandar el dato, y voy a inicializar CX para hacer un ciclo. La secuencia que voy a mandar es una secuencia del 0 al 255 y la voy a mandar a un puerto de 8 bits. Ya sabemos que con 8 bits se puede representar como máximo el 255, entonces los valores entre 0 y 255 se pueden representar en 8 bits y eso es lo que vamos a hacer, mandándolos de uno en uno. Y para eso necesitamos pues un ciclo para que vaya enviando uno a uno todos los valores, desde el 0 hasta el 255. La instrucción que se utiliza, eso a lo mejor no se acuerdan, pero cuando vimos el set de instrucciones, les puse ejemplos de cada tipo de instrucción, 1 o 2 ejemplos, y vimos pues del ejemplo de movimiento de datos, transferencia de datos, que son mov, por ejemplo, y también puse ahí in y out, y creo que sí venía ahí la descripción de que in y out se utiliza para enviar datos a los puertos o recibir datos de los puertos. Entonces vamos a usar la instrucción que es para enviar datos, que sería out. Y luego tenemos que poner, tiene dos operandos. El primero es el puerto al que queremos mandar. Voy a mandarlo al puerto 0. Y para mandar datos a algún puerto se utiliza siempre AX, ese registro que se requiere. Por ejemplo, esto podríamos haberlo hecho de muchas otras formas, pero yo creo que esta es la más fácil para evitarnos incrementar. Entonces vamos a incrementar una variable. Y de hecho podríamos hacerlo así, miren, por ejemplo, incrementamos AX. Entonces esto va a ir incrementando AX de 0 a 255. Y luego podría poner aquí, comparar AX con 255. Y si no es igual, pues que se vaya a ciclo. Pero estas dos líneas no las podemos ahorrar con una sola. Entonces, pues vamos a hacerlo mejor. Ya que estamos usando CX, y ya sabemos que CX es el registro contador y que sirve precisamente para eso, para hacer operaciones de conteo. Y una de esas operaciones puede ser el ejecutar ciclos. Entonces podemos poner la instrucción loop y la etiqueta a donde queremos que regrese. Y automáticamente con esto, al llegar a esta línea, va a decrementar CX y va a regresar a ciclo. Y luego ya ponemos la instrucción de regreso al sistema operativo. Entonces vamos a ver primero qué es lo que haría este programa. Inicializa AX, CX, AX con 0 y CX con 255. Luego está una etiqueta de ciclo. Mandamos el valor de AX al puerto 0 y el valor de AX es 0. Incrementamos a X, ahora X es 1. Y está la instrucción loop, entonces se decrementa CX, ahora es 254. Y regresa a ciclo. Luego manda al puerto 0 otra vez a X, pero AX ya vale 1 porque se incrementó en el ciclo anterior. Y con la instrucción loop decrementa CX, que ahora es 253.
regresa ciclo y así sucesivamente. Entonces va incrementando AX y va decrementando CX. Y cuando CX sea 0, AX va a ser 255. Entonces va a mandar la secuencia pues de 0 a 255. Vamos a dar clic en donde dice emular para ver si hay errores. Bueno, dice que hay un error porque puse dato en lugar de data. Ahora, bueno, en lugar de dar clic en emulate, porque pues no nos interesa ahorita emularlo, lo que quiero es generar el código ejecutable para mandarlo al procesador, que lo vamos a conectar en Proteus para probar el programa. Entonces, puedo darle directamente en compilar. Si lo están haciendo ahorita en su computadora al mismo tiempo que yo, ojalá que sea así. Bueno, den clic en compilar. Y ella les dice en la ventana lo que sucedió. Si hay errores, ahí les va a decir. Si no, pues ya les va a decir que el programa fue ensamblado y el tiempo que le tomó al compilador ensamblarlo. Ensamblarlo quiere decir pasar de código en ensamblador a código máquina. O sea, ahorita ya va a ser puros unos y ceros. Y ese programa de unos y ceros ya podemos mandárselo al micro. O bueno, en realidad tendría que ser a una memoria y el micro leerlo de la memoria. Pero Proteus nos permite poner el programa directamente en el micro, porque si no sería muy complicado tener que conectarlo, y ya lo vamos a ver más adelante, tener que conectar la memoria, cargar en la memoria el programa y luego hacer que el micro vaya leyendo y ejecutando instrucción por instrucción desde la memoria. Eso sería muy complicado. Entonces, para fines de simulación, siempre se asume que el programa se le va a cargar al dispositivo programable mediante Proteus, ya sea un Arduino, ya sea el procesador o un microcontrolador. Siempre se le carga el programa como si tuviera memoria. El microcontrolador sí tiene memoria, Arduino tiene memoria, pero el procesador, recordemos que no tiene memoria. El procesador es solamente un dispositivo con varios componentes internos que pues son como registros, latches, la unidad de aritmética y lógica, la unidad central, el contador de programa, etcétera. O sea, tiene todo un conjunto de circuitos internos muy grande que cada uno realiza una función específica, tiene buses de datos, de direcciones, etcétera, pero no tiene memoria. El único tipo de memoria que tiene son los registros, y solo son los registros que hemos visto, AX, BX, CX, DX, etcétera. El registro de banderas, el registro contador de programa, la pila, etcétera. Todos esos registros los tiene, pero no tiene en realidad bloques de memoria. Bueno, aquí tengo una carpeta. Voy a guardarlo aquí. Lo voy a dejar así. Bueno, salida, le voy a borrar la D. Salida, que quede como salida. Ya está, guardado como salida.com quedó. Y ya cerramos aquí. Ahora vamos a Proteus. Voy a compartir la pantalla de Proteus para conectar el circuito. Listo. Aquí estamos ya en Proteus. Vamos a colocar el procesador 8086. Entonces nos vamos a la parte izquierda donde está Devices. Ya lo saben, ya han usado Proteus. Entonces le damos clic en la P para escoger el dispositivo que vamos a usar. Y aquí donde dice Keywords, en la parte de arriba, ahí ahí podemos escribir ya sea parte del modelo del
circuito que estamos buscando, ya sea letras o números. Y en este caso, pues lo más representativo sería el 8086. Entonces ahí nos va a mandar a todo lo que tenga 8086. En este caso solo es el microprocesador. Entonces, pues eso es lo que buscábamos. Así que lo damos clic en aceptar y lo colocamos en el área de trabajo de la pantalla. Ahí está ya el procesador. Tiene todos los pines que habíamos visto. Vimos para qué era cada uno. Aquí está el bus de datos y bus de direcciones. El pin de MNMX, recuerdan en la clase 14, vimos esto, vimos el micro, vimos cómo conectarlo en modo mínimo, cómo conectarlo en modo máximo y cómo conectarle memoria. Por favor, ya que termine la clase o en el momento que puedan, chequen la clase 14 para que pues vuelvan a retomar esto y recuerden qué hacía cada pin y cómo se hacían las conexiones con memoria y la configuración en modo máximo y mínimo del micro, para complementar lo que vamos a estar viendo ahorita, porque pues ya tiene tiempo que vimos aquello, la clase 14. Entonces, como vamos a hacer una secuencia, necesitamos poner los LEDs. Entonces, le damos otra vez clic en la P y ponemos LED guión para acortar la búsqueda, porque aquí nos pone muchos resultados, le ponemos un guión o el signo menos y ya nos pone ya directamente los LEDs con diferentes colores. Bueno, también nos pone alguna barra de LEDs, pero bueno, lo que vamos a necesitar ahorita podría ser la barra de LEDs sin ningún problema. Pero solo necesitamos 8, no los 10 que tiene aquí. Bueno, quien quiera usar la barra de LEDs, pues úsela para que vea cómo funciona. Pero bueno, yo voy a usar LEDs individuales. Voy a ponerlos en esta parte. Vamos a necesitar 8 LEDs. Acuérdense que vamos a poner una secuencia de 0 a 255. Forzosamente necesitamos pues 8 LEDs. Vamos a conectar los cátodos de los LEDs a tierra. Voy a esperar un poquito por si están abriendo apenas Proteus para hacerlo también. Traten de hacer conmigo los programas y las simulaciones, tanto del ensamblador como de lo que hagamos en Proteus a partir de ahora, porque cuando uno lo ve pareciera fácil y tanto que pues puede uno decir, bueno, mejor voy a ver, y yo lo sé porque como alumno también a veces uno decía, bueno, es que o escucho la explicación o hago lo que está haciendo el maestro. Y sí, a veces pasa eso. Entonces mejor uno pone atención en qué es lo que conecta, cómo lo conecta y todo. Y no lo está replicando uno a la par del maestro. Pero luego ya cuando lo va a hacer uno, ya sea en el examen o en alguna tarea, sí es probable que se olvide cómo se conectaba alguna cosa o qué era lo que se hacía en alguna parte. Claro que ayuda mucho estar poniendo atención en vez de ir haciendo el circuito o ir haciendo anotaciones. Pero, pero sí conviene que lo estén conectando junto conmigo, porque si no, a veces cuando, por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer, voy a extender este es un bus de datos y le voy a dar un nombre y van a ver cómo algunos van a tener problemas para ponerlo y es porque
no es lo mismo hacer clic en la parte final digamos, del bus, del pin. Es como un pin que se ve aquí, pero no es un pin, es un bus de datos. Es diferente darle clic, por ejemplo, miren, voy a dar clic aquí y lo extiendo hasta esta parte. Y aquí doy doble clic para que ya deje de dibujar, porque si no, pues va a seguir dibujando para donde yo me muevo. Entonces doy doble clic y ya se queda ahí. Si doy clic en la parte final del bus, me aparecen estas opciones. Pero si doy clic en la parte central, o al menos no en la parte final, vean cómo aparecen otras opciones. Entonces, cosas como esa pueden confundirlos un poco. Y solo se sabe cuando uno lo está haciendo. Porque si ustedes ven que yo hago esto, o que hago esto, en apariencia pareciera lo mismo, pero no, no es lo mismo. Entonces, todas estas cosas solo les van a pasar si lo están haciendo, conectando al mismo tiempo que yo. Entonces, quien lo haga, por ejemplo, en esta parte va a decir, no, no me parece lo mismo que le aparece al maestro. Entonces, pues, ¿por qué será? Y ya lo vuelven a hacer más para acá y dicen, ok, es porque lo está haciendo en otra parte, no al final. Y lo que necesitamos, de hecho, es esto, place where label. Y esto no aparece, esa opción no aparece acá. Aparecen más, pero no aparece esa. Entonces necesitamos forzosamente que aparezca esa opción. Ahora voy a conectar los ánodos de los LEDs. Y de la misma forma que hice con el bus, doy clic en la terminal del LED y en algún punto doy doble clic para que quede ahí el punto de conexión. Y hago lo mismo con todos. Luego en los cátodos, de una vez conecto tierra para que no se me olvide. Bueno, para quien no se acuerde, botón derecho en el área de trabajo en cualquier parte de la pantalla y vamos a Place, ponemos el ratón encima de Place y luego nos vamos a las opciones de en medio, la de que está hasta abajo de las que están en medio, que dice, no, perdón, sería en la de arriba, de las que están en medio, sería Terminal y nos vamos ahí a Ground, que es pues tierra, ¿verdad? Entonces sería Place, Terminal y Ground. Ya colocamos la tierra, la conectamos aquí. Ahora falta conectar estos pines, los ánodos de los LEDs, la parte positiva. Ahora sí les voy a explicar un poco de esto de aquí. El procesador, la complejidad en la que radica la conexión del procesador, es que tiene dos buses, pero no se puede decir como tal que esta sea de direcciones y esta de datos o viceversa. Sí tiene los dos buses, pero los tiene de hecho juntos. Se fijan aquí dice A, D, y acá solo A. A significa direcciones, por la palabra en inglés, address, y D es de datos. Entonces, el de arriba solo tiene datos, pero los dos tienen de direcciones. Y se puede ver aquí fácilmente porque el de arriba es del 0 al 15 y el de abajo es del 16 al 19. Quiere decir que para las direcciones trabaja de 0 a 19, tiene 19 líneas de dirección y solo tiene 16 de datos, de 0 al 15. Entonces, las del 0 al 15 de datos comparten bus con las del 0 al 15 de direcciones. Y aparte, tiene otro bus, el de direcciones, donde completa desde el 16 al 19 para tener las 20 líneas de dirección. Entonces en este caso solo necesitamos las líneas de datos, el bus de datos, porque no queremos mandar ninguna dirección. Las direcciones se ocupan cuando queremos conectarnos a memoria. Tenemos que mandar la dirección y luego el dato, si vamos a guardar datos. O tenemos que mandar la dirección y recoger el dato de la memoria, el que está en la dirección que le estemos indicando. Entonces, ahorita no necesitamos para nada las direcciones, solo los datos. Y solo vamos a usar 8, porque tenemos 8 LEDs nada más.
Aquí ahora sí vamos a hacerlo del bus. Nos ponemos en alguna parte que no sea el extremo y damos clic derecho y luego seleccionamos Place Wire Label. Y va a aparecer esta subventana donde dice String y hay un menú desplegable. Le damos clic en la flechita y ahorita están todas las etiquetas de todas las cosas que están colocadas como terminales. Las de alimentación no están colocadas, pero están implícitas en los circuitos, las de alimentación. En la mayoría de los circuitos no hay que conectar voltajes, pero aquí están. Nosotros necesitamos generar un nuevo conector y es un bus. Entonces, para poder hacer buses, necesitamos escribir un nombre. En este caso voy a escribir datos, porque eso es lo que va a ser el bus, es un bus de datos. Y entre corchetes ponemos 0, o sea, el valor inicial es un subíndice. Va a ser un conjunto o un arreglo de datos. Entonces ponemos 0 y luego ponemos 2 puntos y ponemos 7. Y así ya, bueno, no se escribió porque estaba lo del aviso de la batería. Aquí está. Listo. Entonces queda aquí datos y entre corchetes 0, 2 puntos, o sea, un punto y luego otro punto, y el número 7. Y así cierra el corchete. Entonces quiere decir que este bus va a tener los datos del 0 al 7. Le damos clic en OK y ya quedó aquí escrito datos de 0 al 7. Así es como se debe poner. Ahora vamos con los LEDs, vamos a conectarlos al bus de datos. Vamos con el menos significativo. Obviamente el menos significativo es el que está más a la derecha. Entonces, si nosotros vamos a ver el 1 aquí, vamos a ver 0, 0, 0, 0. Y acá está el último, este encendido, ese sería el 1. Entonces, este es el primero que tenemos que conectar y va a ser el datos 0. Va a ser el bit 0. Entonces, le ponemos place wire label también. Y aquí ya no tenemos que escribir nada, sino simplemente tenemos que seleccionar porque ya generamos un bus de datos. Como vimos todas las conexiones, incluso la de tierra ya estaba generada su etiqueta, entonces nada más hay que darle clic en el menú desplegable y escogemos datos 0. Le damos clic en OK y así nos vamos con todos, con el siguiente ahorita, place wire label, al menú desplegable y datos 1. Y bueno, así lo vamos a hacer con todos. En el momento en el que tengan alguna duda, me preguntan, por favor. Pues entonces ya quedaron las conexiones, al menos del bus de datos, con los LEDs. Ahora hay que conectar el procesador en su modo mínimo. Lo primero que hay que hacer, tanto con un microcontrolador como con un microprocesador, es conectar el botón de reset. ¿Por qué? Porque si lo dejamos no conectado, puede engañarnos y, bueno, o sea, podemos quedar engañados por la conexión y pensar que sí funciona, porque va a funcionar. Pero el reset es un pin que cuando recibe por ejemplo, en este caso, ya saben que los que tienen su línea en la parte de arriba son bajo activos, y de hecho aquí lo indican con el símbolo este. Está el pin, pero tiene un círculo antes de llegar al circuito. Significa que esto se activa con ceros. Entonces, esos pines que tienen
el nombre con la línea arriba, es que se activan con ceros. Entonces reset se activa con 1 porque no tiene esa línea. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que le mandamos un 1 se va a resetear. Entonces si está haciendo el conteo y recibe un 1, se resetea. Y nosotros pues no queremos eso, al menos no ahorita. Y para evitarlo, pues hay que conectarle el valor contrario, obviamente, sería tierra. Listo. Lo ideal es conectarle un botón en configuración pull up o pull down. En este caso sería pull up, para que siempre le esté llegando un 1 y cuando presionemos el botón le llegue un 0. Pero bueno, en este caso no queremos estar controlando el reset, así es que no le vamos a conectar un botón con los dos estados lógicos, sino nada más el estado de tierra de 0 para que no se resetee nunca. Luego vamos con ¿qué otro pin necesitamos conectar? Vamos a trabajar el micro en modo mínimo. Si recuerdan, en la clase 14, como se acabó de comentar hace rato que vimos esto, el modo mínimo se logra conectando el pin MNMX al valor correspondiente. Si se fijan aquí, MX tiene la línea arriba y MX es el modo máximo o representa el modo máximo y MN representa el modo mínimo. Entonces, de ahí se deduce que para tenerlo trabajando en modo mínimo necesitamos conectarle VCC a este pin. Pues vamos a poner VCC, igual place, terminal, y le ponemos power. Ahí está ya VCC. Y lo conectamos a ese pin. Podemos darle clic aquí y podemos darle el valor de VCC para asegurarnos que tiene el valor del que necesita la alimentación del micro. Bueno, ya está ahí conectado el voltaje. ¿Qué otra cosa faltará? Bueno, hay otro pin que es el de ready. Si nosotros queremos que el micro pueda funcionar, necesitamos que ese pin es alto activo porque no tiene la línea. Entonces hay que conectarlo a uno lógico y así ya va a funcionar. Y pues estas son las conexiones para tenerlo trabajando en modo mínimo. Son muy poquitas. Y ya tenemos todo conectado, no falta nada. Ahora lo que hay que hacer es configurar el procesador. Entonces le damos doble clic al procesador en cualquier parte y nos aparece su ventana de configuración. Vamos primero a configurar o a cargarle el programa. Entonces donde dice Program File, le damos clic en la carpeta que está a la derecha y quedamos que todos estos archivos los genera, bueno, no todos. Estos que están aquí de salida, todos estos los genera el EMU8086. Este es el ejecutable, el salida.com. Los demás, este es el archivo en ensamblador, archivo de debug o para buscar errores cuando se ejecuta línea por línea. Este es el listado del archivo que incluye todos los comandos de compilación. Y este que lo genera también, pero en general no lo genera en algún otro entorno. El punto symbol sí es solo creo que solo del EMU8086. Los otros sí son propios de prácticamente cualquier entorno de programación. Entonces vamos a seleccionar el que dice salida.com, que es el que hicimos hace ratito. Seleccionamos salida.com, le damos clic en abrir y ya está aquí cargado. Si nosotros nos regresamos al EMU8086 y modificamos el programa, no necesitamos venir aquí y cargarlo de nuevo, porque lo que estamos poniendo aquí es una URL la URL del archivo. Entonces, este no es el archivo en sí lo que está cargado, sino la dirección del archivo.
Entonces, al modificar el programa, automáticamente aquí vamos a estar cargando el programa modificado, porque va a estar yendo a la ubicación del archivo y lo va a estar de ahí ejecutando. Ahora dice external clock. Aquí tiene un pin para reloj. Eso también lo vimos en la clase 14. Tenía un reloj conectado aquí, un oscilador. Ahorita vamos a usar el oscilador de aquí que nos da Proteus para configurar, para no conectarle el de acá. Entonces, aquí nos dice, o sea, en caso de que no usemos el reloj externo, podemos darle aquí la frecuencia que queremos que Proteus le asigne. Y vamos a ponerle una frecuencia de unos 30 Hz. Y luego nos vamos a la parte de abajo que dice Advanced Properties, propiedades avanzadas. Y la primera es dirección de comienzo de la memoria interna. Y si recuerdan, en el emulador, la dirección inicial era la 7000. Siempre lo pone ahí cuando ejecutamos la simulación. Miren, para comprobar, aquí tenemos el programa que hicimos. Aquí está la ventana de simulación. Cuando le damos clic en simular, esto es lo primero que aparece. La ventana de simulación y la otra ventana de donde muestra el código. Pero se fijan aquí en la dirección, la primera dirección es la 7100. ¿Por qué? Pues porque la dirección en la cual vamos a programar es en la 7000. Nosotros escogimos la dirección base 100. Entonces va a comenzar en la 7100. Bueno, eso era lo que quería mostrarles. Ahora vamos a Proteus de nuevo. Entonces estamos aquí en la dirección de comienzo, pues es la 7000. A partir de ahí está la dirección que nos asignó el emulador. Entonces, esa sería. Y luego vamos con Internal Memory Size, el tamaño de la memoria interna. Y vamos a ponerle, listo. Son 5 Fs. Si quieren, pueden calcularlo para ver qué valor es. Y ese es el tamaño de la memoria que se le puede conectar al procesador. ¿Qué más? Bueno, vamos a la siguiente opción. Program Loading Segment. O sea, segmento de carga de programa. Pues vamos a poner, es el 7100, es donde comienza nuestro código. Y le damos clic en OK. Listo. Ya quedó cargado el programa, ya está conectado todo. Vamos a simularlo. Ahí pueden ver cómo se inicia el conteo. Son 1, 2, 3, 4, etcétera. Va secuencialmente avanzando de uno en uno. Y pues así va a continuar hasta llegar a 255. En mi caso, mi computadora es muy lenta, entonces, de hecho, no está ejecutándose en tiempo real el programa. Y además, si muevo el ratón, me voy a dejar que se prendan los LEDs. Y si yo muevo el ratón, tarda mucho en cambiar el estado de los LEDs. Espero que eso no suceda en el caso de ustedes. Pero bueno, es algo que, para que no piensen que está funcionando mal, si de repente están moviendo el ratón y se queda como congelada la pantalla, ahí como ahorita. Si no muevo el ratón, pues ya se ve la secuencia bien, sin interrupción. Y eso es porque requiere de repente, algunas cosas requieren de mucho procesamiento en Proteus, porque está
pues ejecutando o emulando dispositivos complejos en el sistema operativo. Y aparte, pues está el sistema operativo y tenemos otros programas ahí ejecutándose, entonces por eso de repente puede pasar eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿es normal que no aprendan los dos LEDs últimos? Ah, no, ya está. Ah, ya aprendí. No, es que es una secuencia, va de uno en uno. Entonces Es como va muy no, lento por eso. es que no van a aprender a menos que llegue la secuencia a ese valor. Por ejemplo, ese valor que es, voy a poner pausa ahí. Ah, no alcancé a ponerle pausa a tiempo. No, va a ser muy complicado ponerlo en pausa en algún valor. Ahí está. Por ejemplo, ese valor que es, ¿qué valor es? ¿De cuál, profe? Del... Ahora vamos a hacer la cuenta. Ese es el 1 por su ponderación como binario, su número binario. Esto vale como máximo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces serían 64 más 16, serían 80. Un 80 y 86, ¿no, profe? exactamente, es un 86. Entonces, este es el 86. Si dejamos correr uno más, va a aparecer el 87. Entonces se vería este encendido y estos tres encendidos. Más que bueno, requiere de varias instrucciones. Ahí está ya, el 87. Y el siguiente pues sería este encendido y este encendido y todos estos apagados. Pues es una secuencia binaria ascendente. Es por eso que pareciera que algunos LEDs no funcionan de entrada, pero pues porque la cuenta uno llega a ese valor. Al final pues todos van a estar encendidos. ¿Alguna otra duda? ¿A todos les funcionó? Bueno, los que lo estaban haciendo. Sí. Sí, Muy profe. bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otra cosa aquí que es importante y que la vamos a necesitar en las clases siguientes. Dijimos que los buses, tiene dos buses de datos y de direcciones, y el bus de direcciones comparte estos dos, digamos, pines. En el de arriba son del 0 al 15 y en el de abajo del 0 al 19. Eso quiere decir que tiene 20 líneas de dirección. Con 20 líneas de dirección, ¿cuánta memoria se le podría conectar? ¿Alguien sabe? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? Ok, con 20 líneas de dirección, o si tú tienes 20 líneas de dirección, ¿cuánta memoria podrías direccionar? O sea, ¿cuántas direcciones podrías enviar para, para recoger un dato? Mm, Vámonos un poco a algo básico. Si tú tuvieras 3 líneas de dirección, ¿cuántas direcciones podrías o tendrías disponibles para acceder con esas 3 líneas? 6, ¿no? ¿6? Sean 8, ¿no? 8, ¿no? 8. 8, ajá. Serían 8 líneas, 8 datos posibles con esas 3 líneas de dirección. Entonces podrías seleccionar entre 8 distintos datos. Eso te da a que tengas una memoria de 8 bytes. Bueno, si los datos son de 8 bits,
tendrías 8 bytes de memoria direccionables con 3 líneas de dirección. Entonces, con 20 líneas de dirección, ¿cuánta memoria podrías tener? 1 mega. ¿Será 1 mega? A ver, hagan el cálculo. Si es 2 a la 20, ¿verdad? Sí, 2 a la 20. Ahí. Me sale 1000, bueno, 1.048 por 10 a la 6. Ok. Ajá. Entonces, este micro solo puede, y de hecho si lo buscan en la bibliografía, solo puede direccionar hasta 1 mega de memoria, efectivamente. Y la palabra del dato, o sea, el tamaño del dato, de cuánto sería, según lo que les expliqué hace rato. Bueno, y según lo que hemos visto también en el curso en lo que va hasta ahorita la programación. Son de 16 bits, ¿no? Todos los registros que tenemos son de 16 bits. Y de hecho los datos son de 16 bits. Entonces, puede almacenar datos de 16 bits en memoria y traer datos desde la memoria que son de 16 bits. Entonces, las líneas de dirección, envía la dirección a la memoria. Por ejemplo, si quiere el dato que está en la memoria 35, pues manda un 35 con las 20 líneas de dirección, o sea, el número 35 como tal. Obviamente muchas líneas van a quedar sin valor, o bueno, no sin valor, porque se tiene que poner un 0. Pero muchas líneas quedarían en 0 y unas poquitas en 1 para hacer el número 35. Sería que 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sería un 1 y luego este 1 y este 1. Y todo lo demás, este y este en 0 y todos los demás hacia la izquierda también en 0. Ese sería el 35 y el bus de datos estaría conectado a la memoria y automáticamente cuando le enviemos la dirección 35 y le mandemos un 1 al pin de lectura, pues nos va a mandar o va a dejar libre en el bus de datos aquí, que vamos a tener conectado a la memoria, el dato de la dirección 35. Y si es una memoria de 8 bits, pues nos va a mandar 8 bits y nada más van a estar, van a tener valores del 0 al 7. Pero si es de 16, nos va a mandar un valor, un dato que tenga posibles valores del 0 al 15. O sea, entre 0 y 15, o 16 bits en general. 16 bits, los sean ceros o unos, los que sean, van a ser 16 bits los que nos va a mandar. Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Vamos a conectar, pero en ejercicios. Vamos a hacer ejemplos de conexión de memoria, cómo hacer expansiones de memoria, en sistemas, claro, de procesador, sistemas pequeños. Y, o sea, cómo se hace la conexión, cómo se aumenta el tamaño de memoria, cómo se aumenta el tamaño de los datos, para poder luego hacer, o que sirva como antecedente para cuando hagamos la conexión del micro con la memoria. Entonces, este micro puede manejar datos de 16 bits y puede manejar hasta 1 mega de memoria. Eso es muy, muy poco. 1 mega de memoria, pues ya lo saben, ¿no? Ya incluso, pues una imagen del celular, de los celulares nuevos que ya tienen bastantes megapíxeles de capacidad de resolución, pues una sola foto ocupa más que eso, muchísimo, muchísimo más, muchas veces más. Entonces, pues este micro trabajaba con muy poca memoria, los programas eran pues pequeños, aunque vamos a ver cómo es posible conectarle más memoria, aunque solo pueda direccionar 1 mega. Pero el hecho de que direccione máximo 1 mega ya nos da una idea de que pues, a lo mejor podemos conectarle 16 megas, 8 megas, pero pues no vamos a poder extendernos más allá. O sea, no vamos a poder ponerle 100 megas a lo mejor o menos 1 giga, jamás. Aún así, este procesador en su tiempo fue algo muy, muy avanzado
porque todo lo que había hasta ese momento era de 8 bits. De hecho, bueno, esto es anterior por ejemplo, a Nintendo, y Nintendo pues es 8 bits. Entonces digo, para que, aunque les estoy diciendo, por lo que les estoy diciendo, puedan deducir ustedes que era un circuito pues más o menos básico, que no hacía a lo mejor magia como los de ahora, pero que aún así, pues comparado con otros dispositivos, pues sí era muy potente. Incluso tiene un circuito que se le conecta a este micro. Esto también lo vimos ahí en las clases de teoría del procesador, que sirve como unidad de punto flotante. Y esa unidad de punto flotante ya permite hacer cálculos complejos. Entonces este procesador ya podía hacer procesamiento de señales o cosas ya más avanzadas. Claro, con sus limitaciones de velocidad, porque también, si checan ahí la velocidad, no superaba jamás los 20 MHz, creo. Y pues de hecho la velocidad de Arduino es la máxima. Bueno, la de Arduino es de 16 MHz porque está restringido. Arduino restringe el micro bastante, entonces la velocidad es una de las restricciones, lo restringe a solo 16 MHz, pero el micro que tiene Arduino puede funcionar hasta 20 MHz, que es el que vamos a ver en el curso ya, cuando terminemos lo del procesador. O sea que es igual de rápido, o era igual de rápido este procesador que el Arduino de hoy en día, o que el micro que tiene Arduino hoy en día. Sin embargo, ya vimos que, o creo que sí les había explicado en clases anteriores, que el microcontrolador pues está dedicado precisamente a controlar dispositivos, con su nombre lo dice, y el microprocesador está dedicado a procesar información. Entonces cada quien tiene su aplicación y mientras el procesador puede hacer cálculos muy, muy complejos, el microcontrolador puede hacerlos, pero valiéndose de librerías y emulando muchas cosas del procesador. Entonces le cuesta un poco más de trabajo y aunque es más rápido, a lo mejor tarda un poquito más en hacer algunas cosas. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí si quisiéramos conectarle el reloj externo, tendríamos que, bueno, está simulando, tendríamos que ponerle aquí en external clock, ponerle que sí, y ya lo de aquí no lo tomaría en cuenta. Y necesitaríamos conectarle aquí, por ejemplo, un generador de señales. Lo voy a conectar ahorita a ver si no me marca error, si no lo habilito bien, pero a ver, bueno, lo voy a dejar así, nada más lo voy a, para ejemplificar, no sé si ya hayan usado el generador de señales, pero bueno, les aparece este control de aquí, que se parece mucho a lo que tenemos en el generador de la escuela. Del lado derecho tenemos dos botones que configuran la polaridad y la forma de onda. Entonces, ahorita está en senoidal. Obviamente, si necesitamos una señal de reloj, necesita ser cuadrada. Entonces, le damos clics hasta que llegue al donde está la señal cuadrada. Luego aquí dice polaridad. Si dice B, quiere decir que tiene dos polaridades, positiva y negativa. Y si la amplitud es de 1 volt, quiere decir que puede ser 0.5 volts negativos y 0.5 volts positivos. Es una señal como de alterna, pues. Entonces hay que ponerle en unipolar y ahora sí ya tiene 1 volt de 0 a 1. Con estos de acá movemos la frecuencia. Este es el valor, por ejemplo, si queremos 6. Bueno, está un poco complicado que quede en el valor exacto. Ahí está 6. Y con este otro ponemos el multiplicador. Ahí está multiplicado por 1, entonces serían 6 Hz. Luego le ponemos 60 Hz, 600 Hz, 6 kHz, 60 kHz, etc. Y con este le damos la amplitud, entonces tendríamos que ponerlo en 5, por ejemplo, para que la señal de reloj sea de 5 volts. Y con este también tiene su multiplicador. Aquí sería por 1, pues serían 5 volts. Aquí sería
0.5 volts o 500 milivolts. Aquí sería 50 milivolts y aquí sería 5 milivolts. Entonces se usa muy fácil el generador de señales, lo podemos usar para esto o para alguna otra cosa. Y pues ya nada más sería ponerle la frecuencia y la amplitud de la señal que necesitemos. Necesita una señal de 5 volts. Y la frecuencia, pues ya vimos que aproximadamente unos 30 Hz. Pero bueno, ahorita lo pusimos a funcionar con el reloj que nos da Proteus. Quiero que sí les quede muy claro que este micro no tiene memoria, que no hay forma de que el programa se lo hayamos cargado así como lo hicimos, porque esto nos da a entender como que el programa está dentro del micro, y no. Se está simulando que el programa está dentro del micro, pero lo que se necesitaría sería conectarle una memoria aquí y a esa memoria subirle el programa y que el micro esté ejecutando instrucción por instrucción. Y una vez que haya ejecutado el código, pues va a generar la aplicación que nosotros le hayamos programado. Pero sí, o sea, no es posible cargar un programa en el micro porque el micro no tiene memoria. Sabemos que la definición del procesador, pues es de un dispositivo que no tiene periféricos en su interior y que todo lo necesita que se le conecte en el exterior. Si queremos tener un teclado, tenemos que conectárselo. Si queremos programarlo, tenemos que ponerle memoria. Si queremos ver resultados, debemos conectarle una pantalla, un monitor. Entonces, mientras el microcontrolador tiene todo en su interior, todos los periféricos, el procesador no tiene absolutamente nada. Todo se lo tienes que conectar. La señal de reloj, hay que conectarse a la externa, la memoria externa, todo. En cambio, el microcontrolador, el reloj, tiene un reloj interno, o sea, no necesitamos conectarle un reloj externo. También tiene memoria interna, tiene de hecho 3 tipos de memoria el microcontrolador. Tiene memoria flash, memoria RAM y memoria ROM. Y prácticamente esos serían los tipos de memoria que habría que conectarle al procesador para que funcione. La flash sería como nuestro disco duro. La RAM se la conectaríamos para poder guardar ahí valores volátiles como las variables. Y la ROM la necesitaríamos para guardar una especie de BIOS, como un sistemita de arranque básico, que es lo que tienen las computadoras también. Ya casi no se acostumbra a entrar al BIOS de la computadora, pero antes sí era muy común. Entraban, cambiaban valores, ya sea para instalarles nuevos sistemas operativos o lo que fueran. Poco a poco se ha ido tratando de hacer que el usuario tenga menos acceso a bajo nivel a los dispositivos. El celular, si se fijan, ahora ya está todo pues como sellado. Ya no se puede abrir y quitar la pila tan fácilmente como antes. De hecho, ya es raro que se sepa que alguien le cambió la pila. Por lo general, ya cuando no funciona la pila, ya mucha gente no sabe si fue la pila o fue otra cosa y ya mejor se compra otro. Igual no es muy corta la vida útil de la pila, así es que generalmente se acaba primero el celular o se rompe la pantalla o le pasa algo antes de que la pila se acabe. Me refiero a su vida útil de la pila. Igual la computadora, cada vez pues se permite menos acceso. De hecho, el BIOS de las computadoras de muchas marcas ya no permite el acceso a las opciones avanzadas. Entonces, muchas opciones que antes podían modificar ya no se pueden modificar. Claro que se puede cargar otra BIOS, pero se arriesgan a que no funcione y quede inservible. Y pues bueno, sí, cada vez se ha hecho que tenga uno menos acceso a bajo nivel. Y solo en dispositivos como estos podemos nosotros aún ver en bajo nivel qué es lo que pasa, modificar el funcionamiento del dispositivo.
ejecutar programas en bajo nivel, afectar directamente las entradas y salidas del circuito del procesador, porque ya en dispositivos grandes, pues sí, no tenemos absolutamente nada de acceso al procesador casi. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No por el momento, profe. Ok, entonces yo les pregunto una cosa. ¿Se fijan aquí la secuencia cuando simulamos? Nosotros queríamos que hiciera una secuencia del 0 al 255 y sí lo hace. Sí da todos esos valores, lo podemos ver. Pero si se fijan, pues son valores intermitentes. O sea, los LEDs no quedan encendidos. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a hacer un sistema para, con el procesador, controlar un sistema de una empresa, de una fábrica, donde hay una máquina, hay una maquinaria especial que acciona una banda? O sea, primero tiene que llevar un componente a una banda. Entonces tiene que accionar primero un brazo robótico. El brazo robótico lleva el componente a la banda. Entonces primero se acciona el brazo robótico. Una vez que se deposita el objeto en la banda, otro proceso comienza y la banda empieza a avanzar. Lleva el componente a través pues, de toda la longitud de la banda, y al llegar pues a un cierto punto hay un dispositivo que se tiene que encender cuando llega el objeto ahí, y le coloca una pieza. Después de que le coloca la pieza, tiene que volver a funcionar la banda para seguir llevando el objeto más allá, y finalmente otro brazo robótico tiene que accionarse para que lo recoja y lo ponga en un recipiente, en un contenedor. Entonces, imagínense que con el procesador van a controlar todo ese proceso. Entonces tienen que mandar uno primero al brazo robótico por cierto tiempo para que funcione y deje el objeto ahí. Y luego ya cuando lo deje ahí tienen que desactivar el brazo robótico y tienen que mandar un uno a la banda. Y la banda va a funcionar durante cierto tiempo, y enseguida va a tener que encender un dispositivo para que se coloque una pieza en el objeto, y luego va a tener que volver a hacer funcionar la banda. O sea, todos esos son un conjunto de estados que se deben de ejecutar secuencialmente. Pero, ¿qué pasa aquí con las secuencias que nos dan el procesador? La que nos está dando aquí es que primero enciende un LED, luego lo apaga, luego enciende los dos, luego enciende perdón, luego lo apaga, y luego enciende los dos, luego los apaga, luego enciende luego lo apaga. Entonces, imagínense que a media secuencia se apaga el LED. Bueno, que se apague el LED implica que se dejó de mandar un 1 a ese LED, y en el proceso significa que dejó de mandar un 1 a la banda. Entonces la banda se va a apagar, y si la banda necesita estar funcionando siempre, o en cuanto manda otro 1 a otro dispositivo, se va a apagar todo. Entonces se va a tener que encender una cosa, luego se apaga todo. Se enciende otra cosa, se apaga todo. Se encienden dos cosas, se apaga todo. Va a ser ese funcionamiento. Ahora imagínense que el primer uno que se envía es para inicializar todo y poner todo en ceros. O sea, que todo se apague. Entonces, va a estar ese sistema jamás va a funcionar correctamente, porque se están intercalando valores no deseados
entre la secuencia. La secuencia necesitaría ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y la secuencia que nos está dando es 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Y de hecho ni siquiera es 0, si se fijan, no es nada. Se ponen grises los pines. Sí se pone un 0 después, pero cuando no manda datos se ponen grises. Eso quiere decir que son pines en estado de alta impedancia, que es como si no estuvieran conectados a nada. Y cuando no están conectados a nada, yo creo que ya lo vieron en algunas clases, qué es lo que pasa si no conectamos un pin. Por ejemplo, si aquí el reset no lo conectamos a tierra, este pin puede servir como antena, sobre todo si le conectamos un cable nada más, es peor aún porque puede servir como antena y está recibiendo ruido del entorno, y entonces puede de repente resetearse, así nada más. Entonces, nunca se debe dejar un pin conectado, o sin conectar, perdón, un pin al aire. Siempre debe de conectarse a un estado lógico. Entonces aquí da valores y luego manda nada. Entonces estaría mandando eso a los dispositivos y puede ser que al recibir nada, al recibirlo el valor gris, que es como no conectado, puede que el dispositivo funcione o no funcione, no se sabe. Y entonces todo el proceso va a funcionar mal. Se necesita que siempre valga el pin 1 o 0. Y tampoco me sirve que se intercalen ceros entre los valores. Yo necesito que sea 1 y luego 2 y luego 3, etcétera, pero que jamás quede así sin conectarse. Ahora la pregunta es, ¿qué se necesitaría hacer para que estos valores se mantuvieran? O sea, para que el 1 se mantuviera hasta que llegue el 2 se mantuviera hasta que llegue el 3 y no se estuvieran desconectando, digamos, no estuviera dejando de mandar, o aunque aquí el micro deje de mandar información, acá se vea como que la información sigue, y cuando manda de nuevo el micro información, pues que se actualice. Entonces se ve el 1, luego se ve el 2, el 3, y no se ven así parpadeando. Siempre se van a ver uno encendido, dos encendidos, etcétera. ¿Qué es lo que podría hacer falta? ¿Qué habría que conectar en medio? No, pero la verdad a mí no se me ocurre nada. Bueno, ustedes ya vieron, ya llevaron un curso de digital, de electrónica digital, donde vieron dos temas. Vieron lógica combinacional y lógica secuencial. La lógica combinacional solo implica compuertas, como tal, combinaciones. O sea, tiene una combinación de entradas y les produce una cierta salida o combinación de salidas. Eso es la lógica combinacional. Y la lógica secuencial ya implicaba señales de reloj. Y esas señales de reloj los podían ayudar a hacer dispositivos como contadores, registros, etcétera. Pero sobre todo contadores, que es lo que, o máquinas de estado, por ejemplo. Que bueno, al final de cuentas un contador pues, es como una máquina de estado. Entonces, vieron esos circuitos. Esos circuitos es lo que vamos a tener que usar aquí. De hecho, es la definición de uno de los circuitos de lógica secuencial, perdón. Si recuerdan la definición, van a saber qué circuito es. Es un circuito que mantiene un valor hasta que llega el nuevo valor. Esa es la función de ese circuito. Y va
sincronizado con una señal de reloj. Entonces, por ejemplo, recibe un pulso de reloj y manda el dato de la entrada a la salida. Y ahí lo deja. Recibe otro pulso de reloj y manda otro dato de la entrada a la salida y ahí lo deja. Y no deja que se pierdan. Entonces, de tal forma que a la salida siempre van a haber unos y ceros. Nunca van a haber nada o un valor que no llegue de la entrada. Si la entrada está mandando valores cada 10 minutos, no importa. Durante 10 minutos se va a ver el último valor que se envió. Y ya después cuando llegue el nuevo, pues se va a cambiar y se va a ver el nuevo. Pero aunque el dato desaparezca de la entrada, en la salida va a seguir presente. Entonces hay un circuito que hace eso precisamente. Y ese es el circuito que hay que conectar entre esta parte, entre el bus y esto. ¿Qué quiere decir? Pues que este dato 07 no iría a estos, sino iría a, por ejemplo, dato 0 iría a un circuito y luego del circuito a la salida iría al LED. Datos 1 iría al circuito, a un circuito y luego del circuito iría al LED y así. Y aparte haría falta una señal de reloj que sincronice. Nosotros podemos sacar esa señal de aquí del procesador. No necesitamos nada externo. Hay ciertos pines, de hecho aquí los pueden ver todos los pines, todos tienen un valor fijo o cambiante y es porque algunos requieren sí necesitan estar variando el valor porque representan las condiciones en las que está el micro o el estado del micro actualmente. Entonces, en la clase, ahí sí no recuerdo en cuál clase fue, o incluso si puede que se los haya dejado de tarea, pero no recuerdo bien. Donde vimos el micro y todos sus pines. Pues vimos el micro, sus pines, para qué sirve cada pin. Y ahí pueden ustedes checar qué es lo que hace cada uno. De hecho, pueden ver que es el pin de ready, el pin de MNMX, todos, el de test, RD, WR. De aquí podemos deducir que este RD es para leer y WR es para escribir. Y como tiene la línea abajo, pues quiere decir que cuando escribe manda un 0, que cuando lee manda un 0. Entonces, esto se los voy a dejar de tarea. Ahí se los voy a asignar. Y lo que tienen que hacer es eso. Bueno, ya prácticamente se los dije, pero pues investiguen un poco. Aparte, en la clase 14 ya viene esa interfaz. Nosotros ya tenemos, ya les puse en esa clase, en el documento, cómo se conecta el micro con dispositivos externos. Entonces ahí se pueden dar una idea, aunque no le van a conectar eso, obviamente, si no sean LEDs. Ahí se van a dar cuenta de qué tipo de circuitos van ahí. Y aparte con lo que les dije, pueden, sin siquiera ver esa clase, saber qué es lo que va aquí entre el bus y los LEDs. O sea, es un circuito que tiene una entrada, una salida, y que no pasa lo de la entrada a la salida a menos que llegue un pulso de reloj. De tal manera que en la salida siempre va a estar el último dato presente hasta que se dé un pulso de reloj. Entonces, ese circuito lo van a usar y van a utilizar uno de estos pines como señal de reloj, o puede ser una combinación de pines. Chequen cuál es la función de cada pin y de ahí deduzcan cuál pueden utilizar, cuál digan, ok, cada que mando un dato pasa esto. Entonces voy a usar estos pines para que cada que lo mande, pues lo agarre el otro circuito de la entrada y lo pase a la salida. Entonces, bueno, esa va a ser la tarea. ¿Y qué otra cosa? Pues ya la siguiente clase veremos lo de las memorias para empezar, para luego hacer la conexión. ¿Hay alguna duda? Sí, profe, ¿podría repetir lo de la tarea? Es que como que se trabó mucho el audio.
Nada más tienen que encontrar que conectar un circuito que sea capaz de... A ver, permítanme. Pongo es que ya cambié la pantalla. Tienen que conectar un circuito entre el bus y los LEDs que permita que no parpadeen los LEDs, sino que se vea un dato siempre. O sea, que se ve el 1, el 2, el 3. Porque ahorita no se ve eso, se ven parpadeando. Entonces ahí debería de verse el 1 y quedarse prendido. Y luego el 2, quedarse prendido hasta que llegue el 3, luego el 4, 5. Pues aquí lo que está haciendo es que se prenden y se apagan. Entonces, ¿quedó claro lo que se va a hacer de tarea? Sí, ya, gracias, profe. Ok. Les digo, pueden checar la clase 14 para basarse y si no, pues la descripción que les di ahorita es pues prácticamente, lo único que me faltó fue decirles el nombre del circuito, pero pues ya les dije el funcionamiento, les dije todo, o sea, casi solo faltó decirles el nombre. Nada más hagan la conexión y pues que llegue la secuencia bien, sin parpadear, y esa sería la tarea. Ahorita se las asigno ahí en la plataforma. Y pues si no hay más dudas, entonces aquí le dejamos y pues nos vemos la próxima clase. Profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos, cuídense.